Bienvenidos a este su programa Tertulia de Noche. Como cada miércoles nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a hablar de la Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Es una ley que han venido promocionando a nivel nacional. Se escuchan los nombres de AIA, del MINAE y algunas fundaciones y ONGs que consideran necesario para el país lo que llaman una ley de aguas. Para ellos es importante que los diputados aprueben esta iniciativa y también lo han propuesto como una iniciativa popular que ya tiene más de varios años, que ingresó a la corriente legislativa y lleva más de 170,000 firmas y consideran de que esa es por lo menos el espíritu del costarricense, de que es por ley, que es a través de una ley que se debe gestionar el agua, que se debe darle un ordenamiento y una prioridad al agua en cuanto a su propio uso. Incluso hablan de que el agua debe ser un bien humano, pero también en este momento se habla de que también es un bien económico. Eso es lo que queremos analizar sobre el tema de esta ley. Y para conocer un poco de la opinión de él, vamos a conversar con el doctor Freddy Pacheco. Don Freddy Pacheco es catedrático de la Universidad Nacional y muy conocedor de estos temas, y por lo tanto hemos venido aquí a su casa, a San Pablo Heredia, donde estamos con ustedes compartiendo esta tertulia de noche para conversar y conocer la opinión de él. Muchas gracias, don Freddy, por recibirnos aquí en su casa y bienvenido a este programa. Buenas noches primero y muchísimas gracias por venir hasta acá para ayudarme a divulgar mi pensamiento. Claro. Sí, la gente tiene que conocer qué es lo que está detrás de esto, el contexto. La gente no está familiarizada con lo que es una iniciativa popular. Hay gente que no conocía que existía esa ley. Esa ley tiene 10 años. ¿Y cuál es el objetivo de la ley de los que lo propusieron, la promulgaron en su momento? Y todo esto tiene que ver con este proyecto, claro, que vamos a aclarar creo que bastante. Sí, empecemos primero porque uno lo que escucha es que el AIA y el MINAE y otras organizaciones, incluso hasta publicidad radial, de que es necesario que se apruebe una nueva ley de gestión del recurso hídrico y que esto es una iniciativa popular. Eso es lo que se escucha, y que es necesario el ordenamiento y la disponibilidad del agua para su propio uso de consumo en el país. Comencemos por ahí primero. Muy bien. En este momento hay ordenamiento. Hay una ley de aguas. Esa ley de aguas fue promulgada por el doctor Calderón Guardia en agosto del año 42. A la par del Código de Trabajo, de la Universidad de Costa Rica, Seguridad Social. Cuando el doctor regresó de Bélgica, el país tenía una situación ambiental y de salud muy mala. La expectativa de vida del costarricense en el año 42 eran 47 años. Imagínense cómo estaba la situación, sí, claro, nuestra. Y todos conocemos la gran obra del doctor Calderón Guardia. Dentro de esas emitió una ley de aguas. Y esta ley de aguas, todo el contexto de la ley de aguas es considerar el agua como un bien social. Un bien social al cual tiene derecho todo el mundo en Costa Rica, como la educación, como la salud y otras cosas más. Esta ley se modificó con el tiempo, por supuesto. Los que se oponen a la ley no mencionan esto, es lo primero que yo quiero señalar. En el año 73 se le hizo una reforma muy grande. En el año 96, cuando se creó la RECEP, se modificó sustancialmente. Se ha modificado casi el 70% de la ley. Está actualizada. Con esta ley vigente, se creó el AIA, que antes se llamaba el Servicio Nacional de Acueducto Alcantarillado, SENAA. Se creó la RECEP, se creó SENARA, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego de Avenamiento, se creó la Ley de Asadas. En fin, se ha venido trabajando con las diferentes instancias para administrar el agua en Costa Rica. Así que la ley está vigente, nadie ha dicho que sea mala, dicen que es muy vieja, pero no por viejo hay que derogarlo. Es decir, también el Código de Trabajo es viejísimo, claro, pero Dios guarde nos quiten el Código de Trabajo o la Seguridad Social, cuando más bien vemos cómo en Estados Unidos quieren copiar el mecanismo de seguridad social que tiene Costa Rica, en el caso de la salud. Entonces, tenemos ley. Ahora bien, el argumento fundamental es de que hay que reunir las diferentes instancias en un solo ente para que desde ahí se coordine el trabajo. ¿Suena bien?
Muchas veces Suena lógico. hemos hablado en Costa Rica de una institución sombrilla que cubre a todas las demás, pero hay que ver cómo se hace eso. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene una dirección de aguas. En esa dirección de aguas se dan las concesiones de agua. Para dar una concesión de agua, la CETENA tiene que aprobar un estudio de impacto ambiental. Pero esa dirección de agua del MINAE es absolutamente incompetente, tiene 4 escritorios, tenemos grandes problemas en el país de que no hay control sobre las concesiones de agua, de tomas de agua de ríos y otros lados. Y en esta ley proponen prácticamente convertir esa dirección de agua del MINAE en el centro del agua para Costa Rica. Le cambian el nombre, le ponen Dirección de Aguas, Nacional de Aguas, la DINA, y a partir de ahí quieren hacer todo. Ahí empiezan los problemas, cosas como estas. Por ejemplo, mencionaba el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Riego de Avenamiento, el SENARA. El SENARA tiene que ver con algo fundamental que todos los costarricenses reconocemos como tales: las aguas subterráneas, los acuíferos subterráneos. Tenemos fuentes de aguas superficiales contaminados y hemos tenido que acudir al acuífero subterráneo, al acuífero. SENARA tiene estudios de muchos años sobre acuíferos subterráneos, tienen identificados más de 34 acuíferos, hay mucho más a nivel nacional, digamos, y algunos ya estamos familiarizados. La gente habla del acuífero Colima Superior, Colima Inferior, Barba y otros más. Pero es todo el país que tenemos acuíferos. Y es ahí en el SENARA donde se señala, donde están los trabajadores técnicos, los profesionales que le dicen a usted, por ejemplo, este proyecto de desarrollo no se puede desarrollar o sí se puede desarrollar en tal lugar porque hay peligro de contaminación. Yo trabajo en estudios de impacto ambiental y he tenido proyectos donde le dice uno de la CETENA al desarrollador: necesitamos un dictamen de SENARA. Porque es cierto, usted trae el estudio geológico, el hidrogeológico, el hidrológico, pero SENARA es la última palabra. Claro. Y entonces se ha ido al desarrollador, se le dice: esto pide SENARA, CETENA, se va al SENARA y SENARA hace el estudio, que lo paga el desarrollador, aclaro eso también. Pero SENARA lo hace y le dice sí o no. Es muy importante la función que cumple. Pero en esta ley, empezando por ahí, eso de concentrar todo en un solo lugar, se toman las funciones del SENARA que tienen que ver con aguas subterráneas, todas las funciones, y se trasladan al MINAE, a esa dirección de aguas que le definía antes como incompetente, donde no hay un solo funcionario que sepa de aguas subterráneas. En el proyecto original en que ingresó a la Asamblea Legislativa, decía que todos los profesionales de SENARA tenían que trasladarse en un plazo de un mes de aprobarse la ley al MINAE. Después lo cambiaron, quitaron esa obligación de trasladarse, pusieron que podrán trasladarse en un plazo de 6 meses. Y usted conversa con todos los funcionarios del SENARA, acostumbrados a trabajar con los criterios técnicos, científicos, formales que ellos conocen ahí, y ninguno se va a ir a someter a un ente político donde el jerarca es el ministro de Ambiente de turno y donde tienen una persona que maneja esa dirección. Ahí empezamos con problemas. Sí, ahí no hay criterio técnico, sino se mete el criterio político de por medio. Entonces imagínense, por ejemplo, si eso que le contaba yo antes, la experiencia es lo que cabe en esto. CETENA le pide entonces a un desarrollador: necesita un criterio, un dictamen técnico sobre su proyecto en tal lugar para ver qué puede pasar, qué podría pasar con las aguas subterráneas. ¿A quién se acude? Los técnicos van a estar en SENARA, pero no pueden actuar como SENARA. Habría que ir al MINAE, y en el MINAE no hay nadie que le pueda dar respuesta. Habría un retroceso tremendo en el país, quedan al garete las aguas subterráneas, y es lo más importante que tenemos en este momento en muchas cosas. Don Freddy, una pregunta. Este proyecto, bueno, el que tengo aquí yo es el 17.742, Ley para la Integral del Recurso Hídrico.
y se habla de iniciativa popular. ¿Es el mismo que entró como iniciativa popular al que tenemos ahora, ya una última copia, o una, porque usted habla de que cuando entró y ahora, ¿hubo alguna variación en ese aspecto? Le voy a responder con lo que dice la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que dictaminó este proyecto. Aprobaron el dictamen el 27 de marzo del 2014. De 2014, sí. Casi a medianoche. Ese dictamen se votó después, el lunes siguiente, el día hábil siguiente, el lunes 31 de marzo del 2014. Y en el dictamen de la Comisión de Ambiente dice claramente que están remitiéndole al plenario un texto sustitutivo del que ingresó a la Asamblea Legislativa. Y les dice además que este texto sustitutivo es un acuerdo político que se negoció con el Poder Ejecutivo, con el gobierno de doña Laura Chinchilla, que se negoció con entes privados que se dieron a la representación popular con las siglas ANDA, ARA, FANCA, creo que están ahí los tres, que se negoció con UPA Nacional, Organización de Agricultores, sí, claro, y con UCAEP. Con la Cámara de Empresarios. De empresarios. Eso dice en el texto. Es decir, no es Freddy Pacheco que está diciendo cambiaron el proyecto, no, lo cambiaron sustancialmente. ¿Y qué nos dicen magistrados de la Sala Cuarta del calibre de Fernando Cruz o el expresidente de la Sala Cuarta, Gilberto Armijo, en una consulta que respondieron, que ahora podemos hablar de esto, a la Asamblea Legislativa? Que los textos que ingresan por iniciativa popular, que llevan 150,000 firmas o 160,000, que es el 5% del padrón, no se pueden desnaturalizar, no se pueden modificar sustancialmente, porque entonces se está violentando, en palabras de ellos, al soberano. ¿Qué es el soberano? Usted y yo, que firmamos. El pueblo firmó. Porque el criterio de la iniciativa popular es interesantísimo. Lo defendió José Miguel Corrales, lo defendió Luis Fishman, mucha gente más. Es la única oportunidad que tenemos los costarricenses de a pie, los que no estamos sentados en la Asamblea Legislativa, correcto, de proponerle a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley. Ya se hizo. Se hizo con uno muy sencillo. La iniciativa era muy sencilla, casi todo lo aprobamos. Prohibir en Costa Rica la pesca, la caza deportiva. Gente firmó, entró a la asamblea, se hicieron unos cambiecitos pequeños y se aprobó. No hubo conflicto. Porque además la ley de iniciativa popular, para que no pase lo que pase con otros proyectos de ley, dice que tiene que ser aprobado en un tiempo máximo de 2 años, desde el momento en que ingresó a la asamblea. Este ingresó en el 2010. Se cuenta solamente cuando está en la orden del día. Los 2 años se cumplieron el 29 de marzo del 2014. Está vencido el plazo. Aquí, ya, ese es otro panorama. ¿Y quién pudo haber cambiado esa? Okay. No podían cambiarlo. Lo dicen los abogados, hablan de que se violentó el principio de conexidad. Yo lo voy a explicar, como soy biólogo, como ciudadano, y la gente me entiende más fácilmente en esta tertulia. Usted va a ir a comprar un carro, tiene mucha plata, se va a una agencia de las más caras en Costa Rica, no va a dar nombre por la propaganda, y dice, bueno, yo quiero el carro del año, con todas las extras. Y entonces, como es un carro tan bueno, le dicen, venga entre 15 días porque tenemos que terminar de ajustarle cosas ahí, las extras, ponerle. Entonces usted hace un contrato por ese carro, no sé cuántos miles de dólares. Cuando llega por el carro, le dan uno 10 años atrás, de modelo 10 años más viejo, sin las extras. No hay conexidad entre lo que usted firmó y lo que le están entregando. Ese es el principio de conexidad. Digamos. ¿Qué pasó con la ley de iniciativa popular? Bueno, ¿firmó la gente? Sí firmó. Por un proyecto que conocían, no lo conocían. Eso que claro, no lo conocían. Sí, nada más le contaron conocían una hojita chiquitita que aquí la tengo, muy encabezado. Pero le dijeron, mire, vamos a proteger el agua. ¿Usted está de acuerdo en proteger el agua, en que el agua sea un derecho humano? Sí, claro, firme. Y así firmó fácilmente la gente. Y gente fue a recoger firmas a todo lado, hasta la romería de Cartago, a la Virgencita. Todo el mundo firmó. Se entregaron las firmas, se revisaron el Tribunal Supremo de Elecciones
el tribunal recogió el proyecto que ya ahí sí tenían que haber entregado y se envió a la Asamblea Legislativa y entró en el 2010. Ese proyecto que ingresó se podía mejorar, pero no modificarlo sustancialmente, no desnaturalizarlo, no violar la voluntad del que firmó, del soberano. Hay dos artículos que van, bueno, dice principios generales que son básicos para todo lo que es el proyecto, que habla del derecho humano, del acceso al agua y el valor económico. ¿Eso empata o no empata? Porque, digamos, en temas de derechos humanos dice que el acceso al agua para consumo humano y el saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable, que eso es parte de la venta de la idea. Eso es claro. Pero a la vez habla de valor económico, donde dice que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y se debe reconocérsele como un bien económico. ¿Cómo empata eso, digámosle? Porque es que bien económico, al acceso al agua, está bien, yo tengo acceso al agua, pero si no puedo pagarla porque es un bien económico, no la tengo. Explíqueme eso porque a mí se me hace un enredo en la cabeza. No, a ustedes muchísima gente, hay que aclararlo porque... Porque esos son los dos primeros artículos, digamos, el artículo 2 de los principios generales, lo primero que me encuentro. Esa es la columna vertebral del proyecto. Y después para ahí viene un montón de cosas parado, pero eso es lo que a mí no... Esa es la columna vertebral. Le voy a decir, la gente firmó unas hojitas que lo que dicen, aquí tengo una hojita, la de las firmas. Ok. La gente dice, los abajo firmantes manifestamos nuestro apoyo al proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico, el cual es un instrumento legal moderno que nos permite realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico. Eso no dice nada. Eso no le dice usted nada al proyecto, eso puede ser cualquier cosa. Y agrega, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones. Ese es ahí, en el artículo 2, el punto A. Eso firmó. En el proyecto, en la redacción del proyecto ya definitivo, dice, el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, otra vez, y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas. Aplaudimos ese acuerdo, lo aplaudimos. Pero ¿qué pasó en esa comisión? Con esos que negociaron, con ANDA, con ARA, con UCAEP, con esa gente, ¿qué pasó? Donde decía, en cantidad y calidad adecuadas, lo eliminaron. Y lo que queda en el proyecto, que usted puede leer ya, el que sale de la comisión, no el que ingresó, lo que queda es derecho humano de acceso al agua, punto. El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable. ¿Por qué le quitaron en cantidad y calidad adecuadas? No es lo mismo que el acceso al agua sea un derecho humano a que diga el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano. Ya se la limitan. Por supuesto, entonces a usted le dan agua, como está dando la IA a mucha gente hoy, 3 horas al día, y está cumpliéndolo. Sector agrícola, por ejemplo, que consume mucha agua. Ya está cumpliendo. Pero digamos, el acceso al derecho, aquí al humano, fundamentalmente para el consumo, que es lo que pensamos, la agrícola también, pero veamos en este. Entonces, la pregunta que les hemos hecho y nunca han respondido, y la obvian es, ¿por qué le quitaron en cantidad y calidad adecuadas? Y la hago públicamente. ¿Por qué? ¿Es por casualidad? ¿Es un dedazo de esos que uno mete en la computadora? No, es pensado. Y es pensado vinculado con lo otro que usted acaba de leer también. Lo del bien económico. Ese artículo que usted leyó, que dice, el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos y competencias a los que se destina y debe reconocérsele como un bien económico, no existía. Ese artículo no estaba en el proyecto que ingresó a la Asamblea Legislativa. Lo que ingresó en lugar de eso era algo muy general que decía, y muy bien, que decía, el agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario. Ningún aprovechamiento está exento de estar afectado, etcétera, etcétera. Un poco retomando la idea del bien social. Claro. ¿Por qué quitaron eso y le agregan sin discusión, hay negociado con una gente,
que es un bien económico, aunque el título dice valor económico. Aclaro eso también. Todos reconocemos que el agua tiene valor económico. Sí. No es que nos las venden. El AIA y la empresa de servicios públicos de Heredia y las empresas que distribuyen agua no venden el agua, venden el servicio. El uso de la cañería, lo que se hace, y la administración de esto. Pero no nos las venden. Si nos las vendieran al valor del agua embotellada, Claro, pagaríamos un montón. le voy a decir que es un montón. En este momento, el agua embotellada en Costa Rica es más cara que la gasolina. Es decir, si usted compra una botella de agua, si le vendieran en litros, le cuesta mínimo 1,000 colones. Y la gasolina está mucho más barata, con todos los impuestos. Así es. Es más cara. Si nosotros pagáramos en nuestras casas el agua que nos miden en metros cúbicos, no en litros, al valor del agua envasada, le aseguro que cada uno tendría que pagar mínimo 6, 7 millones de colones a ese valor. El valor económico tiene, lo reconocemos. Se exporta de Costa Rica, se exporta. Está incluida dentro del Tratado de Libre Comercio, está incluida. Es servicios, comercio y servicios. Claro. La Organización Mundial de Comercio dice que el agua envasada es un bien económico, es un bien que se comercia. Pero de eso a incluir en un proyecto de ley nuestro, quitarle el bien social, porque el principio original, el que está en una reunión que se hizo en Irlanda en el año 92, que le llaman el documento de Dublín del 92, ahí se inició la privatización del agua, porque claro, como vale tanto, en las bolsas de valores de New York, de Londres, de Hong Kong, el agua tiene un valor grandísimo. Bueno, esos se reunieron en Dublín con una gente más y pusieron un principio que dice así, el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos, en competencia a los que se destina, y debe reconocérsele como un bien económico antes que como un bien social. Sí. Bueno, Claro. aquí está clarísimo. Sí. Si le quitaron el bien social del doctor Calderón Guardia y lo sustituyen por bien económico de Dublín, de la GWP, de la Global Water Partnership, del Banco Mundial, de la Vivendi, de la Times, de todas las organizaciones internacionales que tienen que ver con comercio del agua. Esto lo incluyeron. Eso es un cambio fundamental, desnaturaliza el principio. La gente que firmó y la gente que recogió firmas nos dice con toda claridad, miren, jamás yo hubiera firmado por eso o jamás le hubiera pedido a la gente que firmara por algo así. Entonces, por eso es que yo hablo a usted del que ingresó y el que salió. Claro. Pero la gente me dice, pero es que es el mismo número de expediente. Claro, porque tenían que respetar el número de expediente, 17.742, pero el texto lo cambiaron. Vamos a parar aquí para después hablar un poco de qué se impulsa detrás de este proyecto. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos compartiendo hoy con el doctor Freddy Pacheco León, ex catedrático de la Universidad Nacional. Estamos en San Pablo, Heredia, hablando sobre este proyecto que está en la Asamblea Legislativa, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, y que hoy vemos como una ley que se promociona de interés para el país, donde está ya MINAE y otras organizaciones más que respaldan este proyecto. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Seguimos con Tertulia de Noche, conversando con el doctor Freddy Pacheco León, ex catedrático de la Universidad Nacional, sobre la Ley de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que están organizaciones impulsando para la aprobación próximamente en la Asamblea Legislativa. Usted me mencionaba el Banco Mundial. ¿Hay alguna conexión entre eso? Claro. Entre la visión, por ejemplo. Sí, porque los que impulsaron este proyecto de ley, las personas que son conocidas, una exdiputada, la presidenta ejecutiva de la IA, el director de aguas del MINAE, el ministro del MINAE y otra gente más de gobierno, aparte de los que están fuera en este momento. Antes estaban fuera también, por supuesto, pasaron a ser gobierno. Sí, ahora están en la gestión pública. Pero ellos estaban antes trabajando en eso. De hecho, ya aparecen en las hojas de listas quienes aparecen arriba recogiendo las firmas. La gente ni se firmó eso. Hay unas
unos logos donde aparece Sedarena, es un centro de estudios ambientales. Sedarena, que yo lo conozco. Okay, Sedarena es una ONG. Bueno, Sedarena es el ente ejecutor de la GWP de Costa Rica, la que redactó el proyecto de ley. Y digo esto porque el abogado director de esta parte de Sedarena fue el que presentó el proyecto, y el proyecto lleva la firma de él a la Asamblea Legislativa. Así no estamos inventando nada. Claro. Aparece FANCA, que es un grupo vinculado a la GWP también, que tiene que ver con esto. Aparece PROGAI, que era un programa de la Universidad de Costa Rica, que yo no sé si en la Universidad de Costa Rica se dieron cuenta que estaban metidos en esto. La directora de PROGAI en ese momento era Yamileth Astorga, que ahora actualmente en el AIA. Aparece Voces Nuestras, también es una organización ONG. ANDA, que tiene que ver también con la GWP, muy vinculado a FANCA y a Sedarena. En fin, eso no es ningún invento. Es el Banco Mundial en organizaciones. Es el Banco Mundial, claro, él no aparece como Banco Mundial, pero si el Banco Mundial ayuda a formar una organización que se llama GWP, decimos las siglas en inglés porque solo así se plantean la Global Water Partnership, donde para ellos el principio está en inglés también, del agua. Y lo voy a decir en inglés porque todo el mundo entiende. Es como aquel inglés del Common Mamey, ¿se acuerdan? ¿Quién no entiende esto? No money, no water. Si no hay plata, no hay agua. Si no hay plata, no hay agua. Claro. Es el principio de ellos. Bueno, ellos conforman la GWP y la GWP organiza en diferentes países gente para ayudar en esto. No solo Costa Rica está en esto. El año pasado el director de Aguas de Minae de la GWP fue a Chile a presentar este proyecto dentro de una organización que invitaron también a los otros representantes latinoamericanos para presentar cómo iban los proyectos en cada uno de sus países. Sí. Eso no es casualidad. Bueno, entonces está ahí el Banco Mundial metido, que está interesado en privatización del agua y de otras cosas más. Eso no hay duda ninguna. Esa es la realidad aquí en Costa Rica. Pero no le extraña, tal vez, en el tema de que un gobierno como el PAC, ¿verdad?, que más bien pareciera como que no colinda con esas visiones de privatización, y que funcionarios suyos tengan alguna visión parecida a la de un Banco Mundial. Eso es no sé, don Luis Guillermo conocía de esto antes de ser presidente. Yo lo conversé con él directamente en un programa de radio que había así, y él dijo: yo estoy a favor. Él nombró al ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, sabiendo que él estaba a favor de esto y que había trabajado en esto. Él nombró a Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva de la IA, prima del ministro de Ambiente, Yamileth Astorga Espeleta también, sabiendo que estaba en esto. Dejaron el director de Aguas del Minae, José Miguel Celedón, también de la GWP, una vicepresidencia, sabiendo que estaba en esto. Aquí no hay inocentes. Aquí hay gente que sabía lo que estaba. Y yo no sé qué es un gobierno PAC, honestamente no sé qué es un gobierno PAC. O sea, si alguien me define a mí qué es un gobierno PAC, cuál es la ideología PAC, estamos hablando de algo, sí, un idioma que conocemos, yo no sé qué es. Entonces, bueno, aquí simplemente un gobierno que estaba así, que siguió lo mismo que está impulsando el gobierno de doña Laura Chinchilla, porque el que estuvo representando a doña Laura en esa comisión hasta altas horas de la noche, de Ambiente, cuando negociaron esto, era Carlos Ricardo Benavides, el ministro de la Presidencia. Aquí no hay, eso está público, no estoy difamando a nadie, ni calumniando a nadie, ni nadie le puede pedir un derecho de respuesta, porque todo es público. Claro. Y esa comisión es la que emite ese documento, donde dice: aquí va el texto sustitutivo que negociamos. Y es un acuerdo político multisectorial. Y negociamos con estos. Entonces, estamos claros. Aquí los que están en esos puestos estaban a favor de este proyecto, lo gestaron en su inicio, lo modificaron y ahora están en puestos de gobierno defendiéndolo. A mí no me extraña. Que aparezca una ONG defendiéndolo, está bien, está en todo su derecho. Pero ellos deberían de decir, por eso que unos dicen, este proyecto tiene 14 años. ¿Usted ha escuchado eso tal vez? Claro. Este proyecto no. No es nuevo, dice. Este proyecto no. Entonces, ¿en qué quedó la iniciativa popular? Se ingresó en el 2010. Tiene 4 años. Y ahí lo terminaron de redactar. Que no digan que es el mismo que defendió Roberto Ores en una oportunidad. Que no digan que es el mismo que defendió René Castro en otra oportunidad. Este es nuevo.
la nueva ley de aguas, Claro. que deroga la anterior, la deroga. ¿Qué otras cosas, además de valor económico, le metieron a este proyecto? Para hablar ahora de cómo van a tener el acceso a ciertos sectores, ¿verdad? Bueno, veamos cosas como estas. La Sala Cuarta declaró inconstitucional este proyecto cuando 10 diputados le consultaron 2 artículos y un transitorio. Y la Sala dijo, es inconstitucional el proyecto por eso. Lo consultado, nada más. Hago esta aclaración. Hay gente que dice, no es que la Sala Cuarta le encontró solo... No, un momento. Le encontró solo 2 artículos y un transitorio inconstitucionales porque eso fue lo consultado. Así es como se hace en la Asamblea Legislativa. Claro. Y le dan un mes de tiempo a la Sala para que responda. La Sala no ha llegado a analizar el proyecto que tiene 180 artículos. Bueno, ¿qué encontró inconstitucional? Imagínense lo siguiente. La gente no firmó por esto. En Costa Rica, por ley de aguas y por ley forestal, los manantiales tienen áreas de protección. Por ley de aguas, tiene un radio de 100 metros a la redonda del manantial, digamos del ojo de agua. Claro. Por ley forestal, tiene 200 metros de radio, no diámetro, radio a redonda. Vámonos al máximo de protección, a la ley forestal. En metros cuadrados, cada manantial tiene una protección actualmente de 125.600 metros cuadrados. Modificaron esa protección de 200 metros de radio a 20 metros de radio. Disminuyeron de 125.600 metros cuadrados a 1.250 metros cuadrados. Disminuyeron de 2 hectáreas y un poco más a 1/8 de hectárea la protección. Okay. Sin ningún estudio técnico que lo permitiera hacer así. Porque sí se puede hacer con estudios técnicos. Entonces, ¿qué protección de agua se habla? Entonces la Sala Cuarta dijo, aquí hay una regresión ambiental, Claro. eso es inconstitucional, no presentaron ningún documento para sustentarlo, así lo aprobaron en el primer debate de la Asamblea Legislativa, eso es inconstitucional, devuélvase. Pero por dicha, eso nos dio tiempo de estudiar más y conocer más. Cuando se devolvió a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, esa comisión, ningún diputado de esa comisión dijo, este proyecto es bueno. Es más, ni siquiera le corrigieron eso. Y dijeron, pásese a la Comisión de Ambiente para que lo subsanen allá. Y voy a mencionar a los diputados de esa comisión porque es gente muy valiosa, de diferentes partidos políticos. Yo no estoy hablando aquí por ningún partido político. Le voy a decir casos como estos. Don Rafael Ortiz, abogado, expresidente de la Asamblea Legislativa. Antonio Álvarez de Santi, abogado, Presidente del Congreso. actual presidente de la Asamblea Legislativa. El doctor Marvin Atencio, del PAC, muy reconocido, una persona muy seria, por Pérez Celedón. El doctor Carlos Arguedas, ex magistrado de la Sala Constitucional, abogado, por supuesto, de Liberación Nacional, y la profesora Ligia Fallas, del Frente Amplio. Ninguno dijo, esto está bien. Los otros 4 recomendaron pasarlo a la Comisión de Ambiente, y el Frente Amplio, por iniciativa de Edgardo Araya, cosa extraña dentro de lo que pasa también en el Frente Amplio, tomaron un acuerdo de fracción, recomendar votarlo en plenario legislativo, corregirlo ahí. Doña Ligia Fallas, aunque estaba en contra de esto, tuvo que someterse al acuerdo de la fracción. Don Edgardo Araya llegó a la comisión, presentó la moción y quedó con un voto, el de doña Ligia Fallas, que era la que podía votar. Después doña Ligia retiró eso, ella lo podía retirar, lo retiró. Actualmente hay solamente... Bueno, Edgardo pertenecía a un grupo ambiental que se llama Unovida. No sé, pero... Me imagino que también hay... Pero más que Unovida, él debía haber defendido la vida de los costarricenses en general. Porque aquí el acuerdo es esto que estamos viendo ahora. En lugar de bien económico, en lugar de bien social, bien económico. En lugar del acceso al derecho humano en calidad y cantidad adecuadas, sin cantidad y calidad adecuadas. En lugar de tener un Senara fortalecido,
debilitado totalmente y tirar las aguas subterráneas irresponsablemente al Minae. Bueno, y en lugar de un área de protección de 125.600 metros cuadrados, 1.250 metros cuadrados, lo dejan sin protección. Conste, aclaro esto, se podría ver casos particulares de áreas de protección. Y de hecho así el Senado lo planteó una oportunidad y el AIA también, y la Sala Cuarta también, que no sea una norma general, que si usted tiene una finca y tiene un manantial ahí, se haga un estudio para ese manantial y le digan por cuánto requiere de protección. Eso es razonable. Claro. Pero llegar y decir para todo el país, para todas las fincas, convirtamos en áreas privadas todas esas áreas de protección para que puedan ser utilizadas para cualquier otra cosa, eso tiene una diferencia muy grande con respecto a la protección ambiental que está establecida en la ley. Y otra pregunta es, digamos, con respecto al agua que se usa para el sector agrícola, que es mucha en este país. ¿Eso cómo queda en cuanto a que ya le dan acceso limitado quizás al agua que ellos mismos señalan aquí? El sector agrícola, con toda la razón, estaba a favor y había negociado eso con los que estaban en la comisión de que disminuyeran las áreas de protección. Porque yo no entiendo. Si yo tengo una finca. Sí, claro, más ganado, meto más siembra. Y 12 hectáreas más para aprovechar en agricultura o en otra cosa más. Ellos están en toda su razón para defender ese criterio. Sí. Entonces ellos estaban de acuerdo y por eso, como negociaron eso, y se lo aprobaron en la comisión, y se lo aprobaron en primer debate en la Asamblea Legislativa el 31 de marzo de 2014, estaban a favor. Cuando la Sala Cuarta dijo que eso era inconstitucional... Quedó una regresión ambiental. Pues por supuesto. Y además empezaron a estudiar cosas como estas, por ejemplo, peligrosas para el sector agrícola. En el proyecto original decía que las asadas ilegales, para darle un nombre, se convertían en asadas. Que esas asociaciones de usuarios del agua, administradoras del agua, se podían convertir en asadas. En el proyecto negociado cambiaron esto y crearon algo nuevo que no existe en Costa Rica. Asociaciones de usuarios del agua de uso agropecuario, independientes del AIA, que se van a encargar de ver caudales, tarifas y otras cosas más para el uso agropecuario, pero son entes privados, inscritos solamente en el MINAE, que podrían llegar a administrar las aguas de uso agropecuario en una zona donde hay una asada usando la misma fuente de agua. Conflicto inmediato. Y el interés es distinto. Claro, uno para el uso agropecuario, que es el 80%, claro, y otra para el uso humano. Y con valor económico. Y con valor económico, como bien económico. Como bien económico. Que paguen tarifas y otras cosas más. Pero veámoslo así, podría conformarse una asociación con 5 personas de que sean dueños del monocultivo, digamos. Y está bien para administrar su agua. Pero no es cierto también que se podría conformar una asociación para el agua de uso agropecuario con enemigos del agricultor, de la zona. Nada más se escribe. Y cuando el agricultor dice necesitamos agua para riego porque aquí hay una sequía, que ven ese grupo, esa asociación nueva, y le dicen no, agua para usted no hay aquí. Y no estoy hablando tonteras, miren, no estoy exagerando. Hace como 3 años, que había otra sequía en Guanacaste, como es común, apareció un señor en un suplemento de un periódico nacional proponiendo que para la época de verano, que es la época buena del turismo, se limitara o se le prohibiera a los hoteles, en vista de la falta de agua, se le prohibiera a los hoteles tener una ocupación superior al 50%. Y lo aplaudieron. Usted se imagina la actividad turística nacional, que es la principal fuente de divisas del país, la principal fuente de empleo del país, le dijeran en la época en que pueden ganar, en otras pierden, miren, un momento, su hotel ciérrelo a la mitad, porque falta agua. Ese criterio podría imperar en estas cosas también. Entonces, esas sociedades de usuarios del agua, de uso agropecuario, son peligrosísimas para todas las partes. Para la asada,
porque podrían decir, no, el agua para nosotros y no para la asada. Y para los agricultores, porque podrían decir, defendiendo la conformación, no, el agua para las asadas y nada para agricultura. Ustedes séquense los cultivos. Ellos tomarían la decisión de qué hacer con el agua. Claro, pero entonces véanlo al bien económico. Otra cosa importantísima que fue, es una barbaridad. Había un artículo en el proyecto ingresado, el artículo 87. El artículo 87 dice como título, regulación a la exportación del agua. Dice la dirección, es decir, ese ente, el MINAE, podrá restringir y limitar total o parcialmente la exportación del agua cuando sea necesario, cuando falte en una comunidad, cuando sea escasa. Es comprensible, ¿no es cierto? Claro. Si yo vivo en San Pablo de Heredia, y aquí en San Pablo de Heredia hay una empresa, con todo su derecho, envasando agua y exportándola, pero yo no tengo agua en un momento, entonces la DINA, que era ese caso de la que crearon, podía regular esa exportación, no dice prohibirla. Vean lo que dice, restringir y limitar total o parcialmente. Es cuestión lógica. ¿Quién no entiende eso? Claro. ¿Qué pasó con ese artículo 87? Lo desaparecieron. Amigos oyentes, Lo para que se desaparecieron. despierten más todavía en esta tertulia nocturna, lo eliminaron. Yo digo, lo lavaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo quitaron? Algo tan lógico. Entonces nos dicen, no, es que hay regulaciones por... No, un momento, ese artículo era muy claro. Y era tan claro que lo eliminaron. En la Comisión de Ambiente estaba participando en estas negociaciones José María Villalta, cuando era diputado único. José María Villalta trató de ponerlo otra vez. Yo tengo aquí la moción de él presentada y firmada por él con otros diputados. Se la votaron en contra. ¿Por qué? ¿Por qué eliminar estas cosas? Eso no es por casualidad. Unámoslo. No sé si lo tengo aquí a mano. Sí. El AIA tiene como artículo 2, inciso F, en sus funciones, aprovechar, utilizar, gobernar. Es muy importante, hago un paréntesis. El agua es un bien demanial. Los abogados nos lo explican. ¿Qué es un bien demanial? Un bien del Estado. No puede salir de bien económico en lugar de bien social. Exportación del agua ilimitada. El acceso humano al derecho, el acceso al agua como derecho humano sin que sea en cantidad y calidad adecuadas. Le limito las funciones independientes, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, todo lo tiene que coordinar con el MINAE, todos sus proyectos de agua y de energía. Vamos reuniendo estas cosas y le quito a la IA algo muy importante, me costó encontrarlo, pero lo encontré, manos del Estado. Por ejemplo, que el Parque Central de Heredia no puede salir de manos del Estado. Para que salga, para venderlo, porque alguien quiere construir un hotel ahí de 5 pisos, tiene que ir a la Asamblea Legislativa y tiene que justificar esto. Bueno, ese bien demanial no puede. Entonces, el AIA gobierna, de acuerdo, actualmente, todas las aguas de dominio público. Estamos de acuerdo, está bien. Es un ente público, importantísimo por el país, que le lleva agua a más de 2 millones de personas, y entonces tiene que gobernar todas las aguas de dominio público. En la ley que se aprobó, le quitaron eso, esa función. No aparece. Entonces, ¿quién es el Le pone responsable? aprovechar y utilizar, así como vigilar las aguas de dominio público. Pero es que eso... Bueno, pero yo quiero destacar Sí, sí. esto importante porque yo sé que la gente lo entiende. Y usted me estaba haciendo la pregunta, perdón, no se la quise No, responder está bien. inmediatamente. ¿Quién se encarga de gobernar esas aguas de dominio público? No dice en ninguna parte de la ley. Es que no dice, se lo quitamos a la IA para pasárselo a otro. En ninguna parte. Entonces la respuesta que le dan a usted, no, eso hay que reglamentarlo. Pero le están quitando como la rectoría, pareciera. Le están quitando totalmente la rectoría y pasándosela al MINAE. Y el actual presidente ejecutivo de la IA está de acuerdo.
Ella lo redactó, ella es corredactora, Pero y ella lo defiende. digamos, atando un poco al programa que tenía pasado, sí, ahí anda buscando cómo centraliza todo el tema del agua, ¿verdad? Sí. Por las discusiones que hay incluso con las hadas. Y ahora que le quitan esa rectoría, bueno, y seguramente una vez ya la haya con todo eso, nada más le dice, tome, pase al MINAE. Andan mintiéndole a la gente. La ley de Azada es otro proyecto, por otro lado, que las deja la libre prácticamente. El AIA está renunciando a todo. Por eso la junta directiva anterior del AIA, la anterior, no la actual, cuando estaba Ricardo Sancho y otros más ahí, Oscar Núñez también, otros más, se opusieron a esta ley. Ahí tengo yo los documentos de oposición a este proyecto de ley. Ellos dicen, nos ningunearon. Y efectivamente así es. Si esto se aprueba, el AIA pasa a ser otra empresa de servicios públicos de Heredia. Y todas las funciones del agua, todas, aguas subterráneas, aguas superficiales, todo lo demás, a un ente incompetente, pero sí, de la GWP, donde el director ha sido vicepresidente de la GWP del Banco Mundial, en el MINAE. Esto es muy serio, costarricenses. Esto no está jugándose una ley cualquiera. Estamos hablando del líquido vital. Sí, lo que no me gusta a mí es el tema de que entre como iniciativa popular es pues algo otra cosa, ¿verdad? Eso, y que no se lo digan a la gente. O no sé si se lo han dicho, yo no lo he escuchado. Y tampoco me gusta eso de que otras organizaciones, así como vos lo señalas, que tienen tentáculos con otros organismos internacionales, con otros fines del agua, estén detrás de eso. Eso es lo que no me gusta, y que le pongan rostro nacional como un tema de interés, digamos, que el país tenga que hacerlo, porque lo que yo escucho por la radio, la promoción, es que el país requiere esta ley. Yo creo que estamos mucho mejor con la ley actual, con las leyes actuales. Yo no veo conflictos entre ellos. Yo lo que veo es incompetencia de autoridades. ¿No será que quieren ir, que es parte de la reducción del Estado, que se persigue? Es parte, veámoslo así, porque el AIA pierde en este momento público, pierde por fugas desde sus cañerías. Hace poco sacó la RECEP un dato que hasta el 67% del agua que produce, entre comillas, se fuga. Pongámosle la mitad, que el 50% por fugas desde las cañerías abandonadas, desde la época de Calderón Guardia algunas. Agua para 2 millones de personas. En la última sequía que hubo acá y los problemas que hubo, vimos como en San José, San Sebastián, Pasuancho y diversas zonas, Atillos no tenían agua. Agua para 60,000 personas. Y el AIA desperdiciando agua para 2 millones de personas. Pongámosle valor. El periódico La Nación hizo un reportaje en unos periodistas de La Nación hace 3 años. Le pusieron valor a cuánto vale esos 2 millones de esa agua para 2 millones de personas al año. Hace 3 años costaba 82,000 millones de colones. ¿Ven la cifra? Sí, muy grande. 82,000 millones de colones. Bueno, botada, la estamos pagando. Y nosotros la pagamos. Sí. Y el agua se desperdicia. Y dicen que es culpa de la ley de aguas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nada más. Cañerías nuevas. Entonces alguien dirá, pero muy caras. No, un momento. Se hace un préstamo, como se hace siempre, que tiene 4 o 5 años de un plazo donde no hay que pagar ni intereses. ¿Y cómo lo pagamos? Con el agua que está desperdiciándose. Ahí tenemos 82,000 millones de colones. Dígame si ese no es el principal problema de infraestructura de este país. Más que carreteras, más que puentes, más que muelles, más que aeropuertos, agua. Claro. No hay nada más importante, pero hemos escuchado una conferencia de prensa o una cadena de televisión del Poder Ejecutivo con la presidenta ejecutiva de la IA a la par diciendo, señores, vamos a atacar este problema. Entonces le falta agua a la gente, le falta agua a la gente de Puriscal, y le dicen, no, es que viene el proyecto Orosi 2, que nos va a dar agua para acá.
Se lo digo por conocimiento de causa. El proyecto Orosi 2 de traer agua de Orosi hacia San José está engavetado. Es mentira que entre 3 años va a estar funcionando. O la gente de Guanacaste le falta agua y le dicen vamos a ver cómo resolvemos el problema con unos pozos y se están botando miles de litros por segundo desde Arenal después de generar electricidad en las plantas del ICE, botándolas porque han sido incapaces de decir hagamos el proyecto agua para Guanacaste, hacemos la represa en Bagaces, trasladamos el agua en 32 kilómetros, nuevos canales, regamos 12,000 hectáreas y le damos agua a toda la gente de Guanacaste, incluyendo el turismo. Pero ese proyecto no lo incluye, porque yo he escuchado que con ese proyecto se puede hacer. No incluye nada, porque no hace falta proyecto para esto. Lo que hace falta es gente trabajando. Voluntad política. Es gente trabajando. Le pongo un ejemplo más para que vean, es tan sencillo. Los del Valle Central conocemos a Ojo de Agua, el balneario de Ojo de Agua. Digo los del Valle Central porque la mayoría de aquí vamos ahí. Ahí brota el agua 450 litros por segundo de agua del acuífero Barba. La que la gente de Barba, los amigos de Barba, protegen en la zona de recarga. Hay un gran trabajo, recuerde, para proteger, para que se recargue ahí. Y sale en Ojo de Agua. De ahí, don León Cortés y don Ricardo Jiménez, uno presidente, el otro ministro de Fomento, hicieron una cañería hasta Punta Arenas, en los años 30. Llevan 100 litros por segundo. El resto, casi todo el resto, se pierde. Agua para 140,000 personas. Cae por una catarata artificial de unas gradas de cemento, llena 3 piscinas recreativas, pasa un laguito y termina contaminándose en el río Virilla. Ahora escuché que querían jalar un poco de agua, no sé si para Heredia o para La Juela. Dijeron que para La Juela, puro cuento. Están a 1 kilómetro de Puente Mulas. Una cañería de ahí a Puente Mulas y se distribuye. Don León Cortés y don Ricardo Jiménez, cuando eran autoridades políticas que actuaban y hacían las cosas, lo hicieron hasta Punta Arenas y le dieron el agua a lo largo del ferrocarril. Y hoy no pueden hacer uno de 1 kilómetro. Es mentiras lo que están haciendo, no hay nada. Vayan a verlo. Claro. Se lo prometieron a La Juela. Ya para ir cerrando. Yo le digo, no es ley de agua, lo que hace falta es trabajar. Hacer las cosas. ¿Ese proyecto goza de ambiente en la asamblea o qué va a pasar con lo que está? ¿O va a haber una pelea de parte de otros sectores para que se respete lo que en principio quisieron que se aprobara? El proyecto se aprobó en primer debate sin conocerlo por 43 votos, sin conocerlo. Además, se rompía el quórum y todo ese día. Hablaron un par de diputados nada más y se votó. Ahora no tiene ambiente para ser aprobado. Quieren provocar la votación a como dé lugar. Quieren corregirle eso, quieren quitarle bien económico y los agricultores hicieron 16 propuestas de modificación que no se pueden tomar porque es un proyecto de iniciativa popular, no se puede modificar más. Sí, ya se aprobó el primer debate. Ya está inconstitucional con lo que se hizo, con las modificaciones que se hicieron. Eso no pasas a la cuarta si lo aprobaran. Lo mejor que pueden hacer ahorita es apague y vámonos, no aprobar nada, no aprobar ni siquiera mandarlo a la Comisión de Ambiente, que ahí se moriría también, rechazar ese dictamen, archivarlo, y si quieren hacer modificaciones, que se pueden hacer y hace falta hacer algunas, hagámoslas. A la ley de la IA, a la ley de aguas, a la ley de Senara, hagamos las modificaciones, pero no metamos este caballo de Troya como una cosa muy buena, claro. Y la gente que firmó con toda la buena fe y esperanza y candidez. Yo no firmé. Cuando mis estudiantes me dijeron, profesor, firme aquí, les dije, ¿dónde está el proyecto? Ah, no lo tenemos. No firmé. Sí, primero voy a verlo. Claro. Bueno, la gente firmó creyendo en la gente que ni conocía. Ahora ya los conocen. Ya están señalados con el dedo. Sí. Ya están aquí, uno aquí, el otro acá, el otro acá. Y entonces, en este momento, hay fracciones de legislativas que han dicho, no damos un voto para esto. Las fracciones están divididas, el Frente Amplio dividió a la mitad, el PAC dividió a la mitad, muchos diputados independientes dicen no, jamás con esto, es impopular, saben que si lo aprueban, la Sala Constitucional lo va a echar atrás. Lo echa para atrás, por supuesto. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué seguir gastando dinero? Vemos quiénes lo están apoyando,
entes privados que están muy bien financiados, Claro. haciendo campaña de radio que es carísima, campaña por la televisión que es cara, campaña por medios de prensa, conferencias de prensa bien montadas, que es la misma gente que van a los foros mundiales del agua, 30,000 personas de todo el mundo, de Costa Rica, grupos bien financiados. El último fue en Corea del Sur, Metidos en grupos de ambiente, ¿sí? de defensa del ambiente. Que viven de eso. Claro. Es el modus vivendi. Bien. Tienen derecho a vivir Claro. de eso y financiarse, pero que no a costa del agua de los costarricenses, es lo peor. El agua de mi nieto, de mis nietos, Así es. el agua de los hijos de mis nietos, tenemos que protegerla. Claro. Y si Costa Rica está bendecido por Dios, porque tiene mucha agua, ¿por qué vamos a entregarla? ¿Por qué vamos a jugar con esta agua si es de todos nosotros? Claro. Eso no. El Papa Francisco lo ha dicho. Hay que estar en contra de los comercializadores del agua porque están haciendo negocio con el agua de todo el mundo. Y no solamente enfermedades, mueren niños. Cada 8 segundos en el mundo muere un niño por consecuencia del agua contaminada. El Papa lo ha dicho. Usted viene en la encíclica Laudato Si, dedicada una buena parte al agua y denuncia a los comerciantes del agua. Lo dice muy claramente. Y aquí en Costa Rica escuchemos al Papa por lo menos, ya que somos tan cristianos, tan católicos o como sea, creyentes o no creyentes, lo respetamos. Escuchémoslo, no hagamos esta barbaridad. Bien, muchas gracias, don Freddy. Bien, muchísimas gracias, don Freddy. Ha sido un placer venir aquí a compartir y a conocer un poco más de estos temas. Y realmente nos invita, don Freddy, a que conozcamos más sobre lo que se quiere aprobar en la Asamblea Legislativa, tanto que lo escuchamos en las promociones en los medios de comunicación. Y queríamos conocer la opinión de alguien que conoce mucho de esto, porque tiene muchos años de estar don doctor Freddy Pacheco León en estos temas. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en Tertulia de Noche. Los esperamos la otra semana, como siempre, a través de canales 14 y 16. También nos pueden ver en la página de YouTube. Ponen ahí YouTube, Tertulia de Noche, y ahí encontrarán todos los programas que grabamos cada semana para compartir con ustedes y también que lo recomienden a sus amigos. Gracias y nos vemos la próxima semana.